Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy. Les saluda a su hermano en Jesucristo, Carlos Pauta. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes para que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, inteligencia, prudencia, como nos dice ahí en el libro de los Proverbios, capítulo 2, del 1 al 5, para que ustedes y yo entendamos el temor de Dios y aprendamos a hacer su voluntad, como dice en Efesios 5:10. Pidámosle al Espíritu Santo que ustedes y yo podamos recibir en nuestro corazón, que es ese terreno fértil, que recibamos la palabra de Dios no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios que es en realidad, que esté activa, que esté operante, que ejerza su acción en cada uno de nosotros, como dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, les invito a orar. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción, toda tiniebla de confusión. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, para que al alimentarnos de la palabra de Dios, seamos constantes y perseverantes y demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 13, del versículo 1 en adelante. La última cena de Jesús con sus discípulos. El lavatorio de los pies. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Durante la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle, sabiendo que el Padre le había puesto todo en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía, se levanta de la mesa, se quita sus vestidos y tomando una toalla se la ciñó, luego echa agua en un lebrillo y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla con que estaba ceñido. Llega a Simón Pedro, le dice: Señor, ¿tú me lavarás a mí los pies? Jesús le respondió: lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, lo comprenderás más tarde. Le dice Pedro: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Le dice Simón Pedro: Señor, no solo los pies, sino hasta las manos y la cabeza. Jesús le dice: el que se ha bañado no necesita lavarse, está del todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Sabía quién le iba a entregar y por eso dijo: no estáis limpios todos. Después que los lavó los pies, tomó sus vestidos, volvió a la mesa y les dijo: ¿comprended lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado
los pies. Vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros, porque os he dado ejemplo para que también vosotros hagáis como yo he hecho con vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy es Jueves Santo, Jueves Sacerdotal. Hoy te invito a que en tu parroquia o a través si tu párroco está cerca o el sacerdote que te ha enseñado, que te ha encaminado en la fe, de quien tú has recibido un bautismo, le felicites. Hoy es Jueves Sacerdotal. Hoy es el día donde Jesús instituyó los sacerdotes de la nueva alianza. Lo que dice en Hebreos capítulo 10, versículo 9, quita lo primero para establecer lo segundo. Jesús quitó el sacerdocio de la antigua alianza, los sacerdotes a manera de Aarón y a manera de Leví, para establecer el sacerdocio a manera de Melquisedec. También dicen allá en Hebreos capítulo, vamos a leerlo rápidamente, Hebreos capítulo 7, versículo 11, donde dice que Jesús quitó los sacerdotes de la antigua alianza para establecer los sacerdotes de la nueva alianza. Hebreos capítulo 7, versículo 11 dice: si la perfección se alcanzara por el sacerdocio levítico, pues de él recibió el pueblo las leyes, ¿qué necesidad había ya que surgiera otro sacerdote a manera de Melquisedec y no a manera de Aarón? Porque cambiando el sacerdocio, necesariamente se cambian las leyes. Entonces aquí vemos cómo Jesús cambió el sacerdocio de Leví y de Aarón al sacerdocio de Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Hebreos capítulo 10, versículo 9. Entonces añade: y aquí que vengo a hacer tu voluntad, abroga lo primero para establecer lo segundo. Entonces Jesús quitó el sacerdocio de la antigua alianza para establecer el sacerdocio de la nueva alianza. Lucas 22, de 19 al 20, Jesús tomando el pan, le dio a sus discípulos, también tomando la copa, le dio a sus discípulos y le dijo: hagan esto en memoria mía. Les dio una orden de hacer esto. San Pablo lo retoma en 1 Corintios capítulo 11, del versículo 23 al 26. Dice: lo que yo recibí del Señor, os he transmitido, que la noche en que él iba a ser entregado, tomó el pan, luego tomó la copa y les dijo a sus apóstoles: hagan esto en memoria mía. Les dio una orden. Entonces hoy se celebra el día de el sacerdote, Jueves Sacerdotal. Les invito una vez más para que demos nuestras felicitaciones al párroco, a nuestros amigos sacerdotes, en donde quiera que estén, en cualquier país, y también que oremos por nuestros sacerdotes que han sido ya llamados a la presencia del Señor. Entonces, en Juan capítulo 13, del versículo 1 al 15, vemos la última cena y vemos el lavatorio de los pies. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al otro, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Jesús nos amó ¿hasta dónde? Hasta el extremo. Juan 15, 13. No hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Y a la vez Jesús nos dejó el mandamiento del amor. Juan 13, del 34 al 35. Os doy un mandamiento nuevo. Y vamos a leerlo. Juan 13, del versículo 34 al 35. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también
como yo os he amado, así os améis también vosotros los unos a los otros. Entonces Jesús nos dejó el mandamiento ¿de qué? Del amor, de amarnos los unos a los otros. Primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo 18, nos dice que no amemos solo de boca, sino amemos de corazón, no solo de palabra, sino con obras. Muchos de hoy en día profesamos amar a Dios. Dice Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con sus obras le niegan. Decimos amar a Dios y odiamos al prójimo y nos cae mal cierta persona. Primera de Juan capítulo 4 versículo 20 dice, si no pueden amar a su hermano a quien ven, ¿cómo van a amar a Dios a quien no ven? Entonces, muy importante, el amor que nosotros decimos tener a Dios se ha de reflejar en el amor a nuestro prójimo. No podemos amar a Dios y rechazar a nuestro prójimo, peor aún, odiar. Es más, Primera de Juan 3:15 dice que el que odia está en un estado de muerte. Entonces pidámosle al Señor que el amor de Dios vaya creciendo cada día dentro de nosotros, en nuestros corazones, que se vaya reflejando en nuestra vida con nuestras palabras y con nuestras obras. Dice también, durante la cena, cuando el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle, sabiendo que el Padre lo había puesto todo en sus manos y que había salido del Padre y que había salido de Dios y a Dios volvía. Jesús estaba consciente de esto, que vino de Dios y a Dios va a volver. Eso nos falta a nosotros, tener ese conocimiento, tener eso dentro de nosotros, que somos de Dios y a Dios volvemos. ¿A cuántos no le da miedo que me da miedo de morir, me da miedo de morir, o me da miedo que Dios se lleve a mis seres queridos? Dice Salmo 100, versículo 2, de Él somos todos. Nadie podemos decir, ni incluso que mi cabello es mío, porque no es, tengo sí porque me dio Dios. Así es. Entonces todos le pertenecemos ¿a quién? A Cristo. Le pertenecemos a Dios. Y como le pertenecemos a Dios, sabemos que de Él venimos, y como Jesús, a Dios algún día tenemos que irnos. Por esa razón hemos de siempre procurar lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 14. Procurad la paz y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Dios nos va a llamar algún día a su santa presencia, a nosotros o a nuestros seres queridos. Pero ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo de morir? ¿Cuál es el miedo de que nuestros seres queridos vayan? Claro, el dolor del vacío queda. Eso se entiende humanamente. Jesús lloró por Lázaro también, Juan capítulo 11. Pero otra cosa es que uno tenga miedo. ¿No será que uno tiene miedo porque todos los días uno no se esfuerza por hacer la voluntad de Dios? Uno vive en el conformismo, así soy y así he de morir, todos son pecadores, y igual Dios perdona todo. Ese es un conformismo de alguna manera hipócrita de uno pensar de esa manera. No, el cristiano ha de ir siempre más allá de las expectativas de los demás, con una ambición en buen sentido espiritual. Como dice en Mateo 5:48, sean perfectos como yo soy perfecto. Cada día seguir buscando ansiosamente la paz, la santidad. Cada día de vivir como todo cristiano, debiéramos vivir al máximo de nuestra fe. Como cada cristiano debería siempre de seguir cada día con intensidad, amor y entrega, conociendo nuestra fe, celebrando nuestra fe, viviendo nuestra fe, extendiendo nuestra fe y defendiendo nuestra fe. Para que cuando el Señor nos llame, como en Lucas 10:17, digamos, Señor, siervo inútil soy, he hecho lo que tenía que hacer. Así, mis hermanos y mis hermanas. Entonces no tengamos miedo de la muerte, tengamos miedo de no estar haciendo la voluntad de Dios. Ahí sí está el detalle, porque saben que Mateo 7:21-23 dice, no todo el que me diga Señor, Señor, de entrar en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Entonces el miedo nos debería dar el no estar haciendo la voluntad de Dios, no el miedo de morir. Todos vamos a morir un día, claro que sí. Todos vamos a morir un día. Dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 12. Vuelve el polvo Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Vuelve el polvo a la tierra y el espíritu vuelve a Dios, que fue quien se lo dio. Entonces vamos a estar algún día en la presencia del Señor. Pero mientras tanto, esforcémonos por vivir nuestra fe al máximo, conociendo, celebrando, viviendo, extendiendo y defendiendo nuestra fe. Muy importante. Entonces Jesús les lava los pies a sus discípulos.
Y dice Jesús, yo que soy el maestro, he hecho esto con ustedes. Así mismo ustedes hagan esto con los demás, enseñándonos Jesús, Él siendo el Rey de Reyes, Él siendo el Señor de Señores. Lava los pies a sus apóstoles. Y dice Pedro, Señor, a mí no me lavarás. Jesús dice, si no te lavo no tienes parte conmigo. Por eso, mis amados hermanos y hermanas, es tan importante de ustedes y yo seguir las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo, seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que nos enseña el amor a los demás, que nos enseña el servicio a los demás, la entrega a la voluntad de Dios, la entrega total, no parcial, total a la voluntad de Dios. Dice, después que les lavó los pies, tomó sus vestidos, volvió a la mesa y les dijo, ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los unos a los otros. Si el Señor nos mostró esa humildad, entonces ¿por qué nosotros nos inflamos de orgullo? Porque sabemos de la fe o por alguna cosa que el Señor nos haya bendecido. Es una desgracia el saber, el haber recibido de Dios un don, una gracia y no dar a los demás. Realmente. Dice en 1 Pedro capítulo 4 versículo 10 que cada quien ponga al servicio de los demás la gracia que de Dios ha recibido. A veces podemos nosotros enfocarnos tanto en aprender y recibir la sabiduría de Dios. Eso está muy bien. Pero también tenemos que dar a los demás. Extender el evangelio a los demás con un corazón alegre, con un corazón firme, con un corazón puesto en el Señor, con humildad y sencillez de corazón. Que nunca el orgullo se suba a la cabeza de especialmente nosotros los cristianos católicos, especialmente de los servidores, porque yo sé, porque de alguna manera creernos que somos más que los demás. No, de hecho Filipenses 2.3 dice que cada quien se considere inferior a los demás y que no haga nada por vanagloria, porque me vean, para que sepan que yo no, sino por extender, por amor a Dios y por extender el evangelio, el reino de Dios a todas las personas, que esa es la voluntad de Dios. Marcos 16:15, vayan y hagan y lleven el evangelio por todas las naciones. Mateo 28:18, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Entonces, mis amados hermanos y hermanas, pidámosle al Señor que a su ejemplo, ustedes y yo, amemos a Dios y amemos a nuestros hermanos, que al ejemplo de Jesús, ustedes y yo seamos humildes, que con humildad y sencillez de corazón recibamos la palabra y que la pongamos por obra, que seamos discípulos auténticos del Señor de palabra y de obra, y que seamos, al ejemplo de Jesús, serviciales a los demás, como dijo Jesús en Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no ha venido a que le sirvan, sino a servir a los demás. Así ha de ser entre ustedes. El que quiera ser el más grande, que se haga servidor de todos. Bendito sea el Señor. Que el Señor esté con cada uno de nosotros, que su amor habite en nuestros corazones. Y como dice en Colosenses capítulo 3, versículo 23, que todo lo que hagamos, hagamos de buena gana, sabiendo que no servimos a los hombres, sino que servimos ¿a quién? A Cristo nuestro Señor. Les envío un gran abrazo de corazón a cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga, que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por cada uno de ustedes, de vuestras familias y del mundo entero. Me llamo Carlos Pauta. Les invito a que le den suscribir, denle me gusta, denle compartir al Evangelio del día, para que la palabra de Dios llegue a más personas. Y feliz día a todos los sacerdotes del Dios Altísimo en el mundo entero. Que el Señor les llene de sabiduría, inteligencia, prudencia, como dice ahí en el libro de los Proverbios, capítulo 2, del versículo 1 al 5. Que se entreguen siempre sabiendo que, haciendo todo de buena gana, sabiendo que sirven al Señor Jesucristo, como dicen en Colosenses 3:23, y que velen siempre por la salvación de las almas, de quien tendrán que rendir cuentas a Dios algún día,
como dicen en Hebreos capítulo 13, versículo 17. Les envío un abrazo de corazón a corazón y feliz día de el sacerdote. Como dice en Números capítulo 6, versículo 24, que el Señor te bendiga y te proteja.